tumorales que corresponderían a la bolsa escrotal, al contenido escrotal. Entonces vamos a desarrollar nosotros básicamente afecciones que tienen que ver con punto de partida a veces de congénito, ¿no? De alteraciones congénitas que pueden llevar a este tipo de afecciones. Bien, entonces voy a presentar la pantalla para empezar con nuestra clase teórica. Compartir. Estamos viendo nuestra pantalla, ¿no es cierto todos? Ok. Sí, doctor. Bien, entonces la clase correspondiente al día de hoy son las afecciones del contenido escrotal. Un recuerdo anatómico nunca está de más. Entonces aquí nosotros vamos a tener que resaltar algunas cositas. Sobre todo la irrigación a nivel del testículo y del epidídimo. Nosotros tenemos que la irrigación principal pues viene desde de la arteria gonadal testicular que viene pues de la arteria aorta. Entonces viene y ella es la principal, la que nutre principalmente, pues, irriga al testículo y al epidídimo. Pero hay otras arterias, hay otras ramas que son importantes también. Tenemos nosotros, por ejemplo, la cremasteriana, ¿no? Que a nivel del cordón, perdón, un ratito. Ya, gracias, disculpen. A nivel del cordón, pasa por fuera del cordón, por el cremaster, y va también a llevar buena irrigación a nivel de testículo. Y otra que viene, pues, que es la deferencial. La deferencial, el paquete deferencial, pues, viene también a nivel, pasa el cordón y llega y lleva buena irrigación y es suficiente, solita es suficiente. Ustedes van a ver que hay unas técnicas que para el varicocel izquierdo, en que la técnica inguinal, que de Ivancevich, consiste en aislar el cordón y separar el deferente con sus vasos y todo el resto del paquete venoso que se secciona previo clampaje y ligadura, se hace la sección respectiva y solo queda el testículo, en ese caso, con la irrigación de la deferencial y también colabora la cremastérica, ¿no? Pero la principal, que sería los vasos testiculares o gonadales, la arteria gonadal izquierda está totalmente ligada. Entonces, hay que tener en consideración, eso es lo importante de este gráfico, ¿no? La arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior es bastante, tiene buen calibre, o sea, tiene buen flujo.
las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal proceden de la arteria pudente interna. Esta es otra cosa. ¿Ya? Muy bien, eso para demostrar que hay una muy buena irrigación a nivel del escroto. Entonces acá también este esquemita, básicamente para ver pues la bolsa escrotal, las estructuras que componen, tenemos el testículo, que es la fábrica que va a producir por los espermatozoides. Y también las células intersticiales van a producir diferentes hormonas, básicamente la testosterona. Y tenemos una estructura también que es una zona de pasaje, de maduración, entre comillas, de los espermatozoides, que es el epididimo. Y después ya nace el conducto deferente, ¿no? Que es el conducto que transporta los espermatozoides para su posterior unión con el líquido prostático y seminal para formar el semen, y es lo que se va a expulsar cuando se presenta la eyaculación. Y va a lograr, pues, en algún momento producir la unión del espermatozoide con el óvulo y se forma el nuevo ser, ¿no? Entonces, esto sería más o menos, y el escroto también es importante, sobre todo cuando veamos, en otro capítulo, veamos nosotros traumatismos a nivel de esta zona. El escroto también es importante porque en algunas oportunidades se compromete y hay que saber actuar en forma rápida y de la mejor manera, todos los traumatismos que hay a este nivel, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos otro esquemita que también es importante. Ya lo hemos sacado, qué mala suerte. Bueno, aquí tenemos básicamente para ver lo que ya habíamos nosotros indicado, ¿no? El testículo, el epidídimo, el deferente que nace, acá está el plexo pampiniforme, la arteria principal, que es la arteria testicular, ¿no? Y acá tenemos, para explicar algunas patologías también, tenemos nosotros lo que vendría a ser este espacio virtual que está dentro de las vaginales, de la túnica vaginal, ¿no? La que está en contacto con la víscera visceral y parietal, la que está al lado opuesto. Normalmente aquí hay una cantidad de líquido normalmente que no pasa de medio centímetro, que permite pues que se deslice bastante el testículo, ¿no? El acúmulo, como vamos a ver posteriormente, de mayores cantidades de volumen de líquido en esta zona, ya dan patologías, como vamos a ver, por decir, el hidrocele, ¿no? También en otras circunstancias se acumula líquido cuando hay procesos inflamatorios, traumatismos, etcétera, procesos infecciosos, traumatismos, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado. Acá vemos otra estructura que es un apéndice testicular. Vamos a desarrollarla ahora porque la torsión de estos produce un proceso agudo, un dolor agudo que por necrosis, por falta de irrigación, al haber torsión de esta apéndice testicular, también hay apéndices a nivel del epidídimo, a nivel de los vasos deferentes también vamos a ver, ¿ya? Y acá tenemos otra estructura que es importante, el gubernaculum testis. El gubernaculum testis, pues, vendría a ser una zona de fijación del testículo al escroto.
como si fuera un ligamentito ahí, ¿no? Este gubernaculum testis tiene mucha importancia en comandar el descenso testicular y la fijación al escroto. Entonces su ausencia va a ocasionar que haya una inestabilidad, o sea que el testículo se vuelve retráctil, fijo, y puede favorecer la presentación de torsión testicular, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar hoy día con más amplitud. Entonces, esas estructuras son importantes, todas las que las hemos mencionado. Entonces, en la anatomía hay que resaltar algunos aspectos, ¿no? De afuera hacia adentro se tiene primero la piel escrotal, sería una primera capita, luego viene la fascia superficial del dartos, viene la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, la lámina parietal de la túnica vaginal, la lámina visceral de la túnica vaginal, la albuginia, que es la capa dura, tiene un color blanco nacarado que envuelve al parénquima testicular, al mismo testículo. Viene el testículo y en la parte posterior y superior del testículo tenemos al epidídimo. Entonces acá vamos a ver nuevamente, recalcar, miren, el proceso vaginal. Tenemos el parénquima testicular en sí. Acá tenemos lo que se llama la colita del epidídimo. La cola del epidídimo, el epidídimo en sí. Acá tenemos esta red de conductillos deferentes que salen del testículo. La red de testis, la red de testicular, que están, a esto le llamamos el mediastino testicular, la parte media. Y ahí viene la cabeza del epidídimo, ¿no? El epidídimo, si nosotros lo pudiéramos estirar, entre comillas, pudiéramos jalar de la parte más distal, alcanzaría varios cientos de metros, ¿no? Porque en realidad esto es bastante milimétrico y es como un sistema pues de enrollado ahí, que en realidad es un trayecto bien largo hasta organizarse ya para formar el conducto deferente. Bien, entonces esto es bueno siempre tener presentes estos esquemitas. Y acá está el otro esquemita que pensé que no estaba incluido, pero está felizmente. Nosotros tenemos acá pues nuestro testículo, epidídimo, el plexo pampiniforme, las arterias, el cordón espermático. Acá tenemos el cordón espermático a nivel del anillo inguinal. Entonces, a este nivel yo les decía de que en una técnica, la de Ivancevich, porque hay varias técnicas para operar varicocele izquierdo. Entonces, en esta técnica vía inguinal, se separa el cordón y se aísla el conducto deferente. Se aísla el conducto deferente con sus vasos y todo el resto se liga en bloque. Ahí incluido la arteria testicular y todo el paquete pues venoso que posteriormente va a ir a desembocar a la vena renal. Bien. Entonces acá tenemos una imagen en que vemos cómo se está haciendo una ultrasonografía testicular, ¿no? Entonces, lo primero que les llama la atención es que no se está viendo, pues, el transductor cóncavo, ¿no? Bicóncavo, cóncavo, que se utiliza para
para hacer procedimientos parietales, abdominales, ¿no? Acá más bien es otro transductor pequeño, pero tiene más resolución para ver las estructuras de la bolsa escrotal. O sea que realmente este es otro ecógrafo. No podría ser pues una buena ecografía aquel que no está relacionado netamente con la especialidad, ¿no? Porque ver con el otro traductor no es adecuado, no da calidad de imagen y no sirve, ¿no? En cambio acá las estructuras se ven bastante nítidas y también para el efecto Doppler pues se van a ver todas las venas, su calibre y también la irrigación arterial. Entonces acá tenemos la ultrasonografía testicular. En la escala de grises tenemos un plano sagital y un plano transversal. Se ve pues la textura en grises bastante homogénea, así se debe ver normalmente. Hay una zona que se ve generalmente el mediastino testicular. No se deben ver estructuras de mayor ecogenicidad como se ve en la litiasis testicular, como vamos a ver posteriormente. Entonces acá tenemos la túnica albuginea que no es visible normalmente, o sea, no se ve nítidamente en la ultrasonografía, ¿no? Bien delimitada no se ve. Vemos microlitiasis testicular acá, esto es lo que le decía, ¿no? Se ven formaciones puntiformes hiperecogénicas que representan la microlitiasis testicular. Y acá vemos una estructura que se llama la perla escrotal, en que nos va a dar, pues, es como un cálculo, una litiasis, nos va a dar su sombra acústica posterior. Y siempre hay contenido líquido, ¿no? Rodeando el testículo. Son cantidades mínimas, solo que hay veces, increíblemente, incluso especialistas en radiología nos informan, pues, cantidades pequeñas como con el diagnóstico de pequeño hidrocele, no sería hidrocele, ¿sí? Esto es contenido anecoico normal que debe haber. Acá tenemos ya una microlitiasis ya más pronunciada, ¿no? Vemos mucho más pronunciada. Entonces, esto sobre la microlitiasis ya, por decir, no hay que tener en consideración relacionarla directamente con procesos neoplásicos, sino quizás sugerir a aquellos pacientes que tienen la microlitiasis testicular que se hagan controles que pueden ser cada 3 años, ¿no? Para ver qué cambios puede haber. Acá tenemos ya algo más notorio, ¿no? Esta microlitiasis, miren. Corte longitudinal, corte transverso, se ve gran cantidad de concreciones ahí que aparentemente litiásicas. Acá ya tenemos la misma microlitiasis testicular, pero ya vemos formaciones nodulares. Vemos formaciones nodulares que son bien irrigadas. Entonces, esto tranquilamente puede corresponder a un tumor testicular. En este caso podría ser un seminoma. Acá tenemos ya para estudiar el epidídimo, la región cefálica, la región corporal y caudal. Bien, entonces ya entrando al tema que vamos a desarrollar, tenemos que las principales afecciones del contenido escrotal que vamos a desarrollar
son las anomalías de posición. Tenemos la criptorquidia y la ectopia testicular. Vamos a ver posteriormente cuál es la diferencia entre criptorquidia y ectopia testicular. Tenemos en número 2 las alteraciones vasculares, la torsión del cordón espermático y de los apéndices testiculares, que dan cuadros agudos. Estos sí son cuadros agudos. Cuadros agudos dolorosos. Tenemos luego las afecciones inflamatorias, infecciosas. Vamos a tocarlas muy superficialmente. Las epidemitis y las orquitis. El hidrocele y el cordón espermático. El hidrocele y los quistes de cordón. Los quistes del cordón generalmente son padecimientos benignos en que no necesitan tratamiento quirúrgico. Ya, vamos a ver, pero están muy relacionados con la fisiopatología de la producción del hidrocele. Y el varicocele, ¿no? Que es un problema, pues, congénito, por dilatación del sistema venoso que hay ahí en el escroto del plexo pampiniforme. Bien, entonces esos son los temas que vamos a desarrollar. Tenemos la criptorquidia. Criptorquidia, pues, lo que quiere decir, la traducción de la palabra criptorquidia quiere decir testículo oculto o escondido. Es un defecto del desarrollo con falta de descenso del testículo dentro del escroto. Causa es multifactorial. Se presenta en 3% de los recién nacidos a término y 30% en los prematuros y bajo peso al nacer. Más frecuente es la presentación unilateral. Y dentro de la unilateral, la más frecuente es el lado, un poquito más frecuente es el lado derecho. El 70% de los testículos descienden hasta los 12 meses y el 70% descienden hasta los 12 meses, o sea, hasta el año de edad. Y esto va a dar una tasa del 1% igual que los varones adultos. ¿Ya? O sea, los varones adultos tienen ese porcentaje de presentación de testículos no descendidos. Aproximadamente el 70% descienden hasta los 12 meses, o sea, hasta el año de edad. Y un 30% no descienden. Bien, entonces para hacer un recuerdo embriológico tenemos que el testículo pues no estuvo ubicado originariamente en la bolsa escrotal. O sea, estuvo en la parte abdominal, en la zona que linda con el retroperitoneo, y de ahí tiene un proceso de descenso y con fijación. El descenso lo comanda el gubernaculum testis y lo llega a fijar pues a nivel del escroto. Entonces los testículos aparecen en la cresta urogenital al segundo mes. O sea, ese es algo embriológico que ustedes ya tienen conocimiento. La cavidad celómica se evagina en la inflamación escrotal donde forma el proceso vaginal a mediados del tercer mes, o sea, bien precozmente. Los testículos comienzan a descender al escroto guiados por el gubernaculum al séptimo mes, el descenso. El proceso vaginal se oblitera espontáneamente poco después del nacimiento. El proceso vaginal, o sea, sería el canal que queda
al haber el descenso testicular hacia el escroto, queda un canal que debe cerrarse espontáneamente poco después del nacimiento, ¿ya? Entonces, esto explica, pues, la fisiopatología y lo que sucede en la criptorquidia, ¿no? En la criptorquidia va a ver, ustedes ven que bastante precoz empieza el descenso, ¿ya? Y este descenso se ve alterado por efectos hormonales, por procesos hormonales que lindan con la feminización, o sea, cuando la mamá puede consumir hormona femenina, también los anticonceptivos tienen cantidades de hormona que pueden distorsionar todo este proceso del descenso. Entonces acá tenemos ya una imagen de criptorquidia, que es lo que nos llama la atención, que la bolsa escrotal está plana, está aplanada. No vemos nosotros aquí los testículos, no logran, no se vislumbra que hay. En cambio, sí vemos en la zona inguino-escrotal, vemos unos abultamientos que podrían corresponder a la presencia de los testículos. Entonces, esto es una criptorquidia bilateral, sería, pues. Acá tenemos, pues, imágenes de criptorquidia. Acá es nítido, pues, la diferencia entre la presencia de un abultamiento que correspondería al testículo izquierdo y un aplanamiento que representa, pues, la ausencia del testículo en este lado. Esto es una criptorquidia. Acá está palpando, está haciendo una palpación de testículos para hacer un diagnóstico de la alteración. Acá también se ve impresiona que en el lado izquierdo hay testículo pequeño y un aplanamiento total del hemiescroto, de la bolsa del hemiescroto derecho. Imagínense acá, no se ve casi escroto. No hay casi escroto, o sea, no hay bolsa escrotal. Entonces hay ausencia testicular. Esto sería compatible con una criptorquidia bilateral. Entonces nosotros tenemos que hacer la palpación a ver si encontramos clínicamente o si no recurrir pues a un estudio ecográfico. O en casos de que ni la ecografía lo detecte, hacer una tomografía para ver si se encuentra el testículo ubicado a nivel abdominal. Los tipos de criptorquidia según su localización tenemos intraabdominal, intrainguinal, en el canal inguinal, extrainguinal, suprapúbico e infrapúbico, el ectópico, más frecuente entre el oblicuo mayor y la fascia de escarpa. Entonces, el concepto de testículo ectópico, pues, es cuando se encuentra fuera de la línea normal de descenso el testículo, ¿no? El testículo ectópico se puede encontrar en zona suprapúbica, perineal. Entonces, en zonas que no corresponden a la línea normal del descenso testicular. Acá tenemos ya una imagen laparoscópica en que vemos un testículo intraabdominal con su epidídimo, todo. Acá tenemos una vista de la laparoscopía del anillo interno izquierdo con vasos ciegos. O sea, no acaban ahí los vasos. Y conductos deferentes que confirman ausencia de testículo. O sea, no hay testículo. En la imagen del lado B
Se ve una vista de la laparoscopía del anillo interno también, derecho con vasos testiculares normales y conductos deferentes que salen del anillo interno. Vasos testiculares y conductos deferentes que salen del anillo interno. En cuanto a las posibles complicaciones que puede llevar la criptorquidia, tenemos problemas de infertilidad, puede causar infertilidad, puede causar cáncer, no causar directamente, sino asociarse con mayor probabilidad de presentación de cáncer. Hay riesgo relativo de 40 veces mayor y el tipo histológico más común, más frecuente es el seminoma. Mayor frecuencia de torsión del cordón espermático al haber criptorquidia y también evoluciona cuando no es solucionada la alteración en atrofia testicular. Acá tenemos una ecografía en que se ve un testículo izquierdo no descendido, localizado en el canal inguinal, hipotrófico, ¿no? Medio aplanado, normalmente es más ovoideo el testículo. El tratamiento debe ser lo más precoz posible, inmediatamente después de cumplir el año de edad. No se considera el urólogo nunca contempla el tratamiento hormonal, cosa que sí lo hace el pediatra, ¿no? Aplica gonadotrofina coriónica humana, unas 10.000 unidades en 2 dosis, con un intervalo de 3 días. Nosotros no lo usamos. ¿Por qué? Porque es verdad que a los pocos días o a la semana de que se aplica la gonadotrofina coriónica intramuscular, va a haber descenso testicular, pero no va a durar mucho tiempo. Va a haber nuevamente la presencia de la criptorquidia. Se realiza la orquidopexia subcutánea, es el tratamiento de elección para realizar la cura de los problemas de criptorquidia, ¿no? O sea, hay que hacer el descenso testicular y la fijación al escroto. Acá tenemos, pues, normalmente se hace una incisión más pequeña, una incisión transversa, no oblicua, sino una incisión que puede ser de 1 centímetro, centímetro y medio, a nivel de... Nosotros hacemos la introducción del dedo meñique, porque son chiquitos, y más o menos ubicamos la zona del inicio del anillo inguinal, o sea, palpamos el anillo inguinal externo. Ahí hacemos una incisión transversa y vamos a ubicar el cordón, el cordón en su pasaje a través del anillo, de todo el anillo inguinal. Aperturamos el anillo y generalmente va a aflorar el testículo. La mayoría de las criptorquídeas van a ser de ubicación a nivel del canal inguinal. Entonces ahí lo encontramos y lo liberamos. Hacemos diferentes maniobras para darle mayor longitud, porque a veces tienen cordón muy corto. Y en algunas oportunidades, en casos extremos, nosotros hacemos también lo que se hace para el varicocele en el lado izquierdo. O sea, aislamos el deferente con sus vasos y nos clampamos y seccionamos, ligamos todo el resto del contenido. Entonces eso nos va a dar longitud para que llegue sin tensión a nivel del escroto. Se hace una tunelización también con el dedo meñique y se fija este nivel, ¿no?, del escroto. Esa es la técnica que utilizamos mayormente. También hay técnicas
sobre todo cuando son criptorquídeas abdominales o del canal inguinal que se pueden hacer vía laparoscópica, ¿no? Acá lo que le digo, ¿no? Hay que liberar todo el cordón y ubicar el testículo y hacer el descenso. Previa, esqueletización le llamamos nosotros. Vamos liberando todas las estructuras que acortan, entre comillas, el cordón para liberarlo y hacerlo más largo y poder nosotros sin tensión fijarlo al nivel del escroto. Vamos a ver otro tema que es la torsión testicular. La torsión testicular puede ser extravaginal, que se da más en la etapa perinatal, y la intravaginal, que es la más habitual, o intravaginal, extravaginal o intravaginal. La intravaginal es la más habitual. Se da en niñitos ya mayorcitos, mayores de 12, 14 años. Es el resultado de la falta de fijación de una porción apropiada del testículo y del epidídimo a las cubiertas parciales que rodean el cordón dentro del escroto. Es una emergencia quirúrgica, más frecuente en adolescentes. El testículo criptorquídico es más proclive a la torsión, por cuestiones obvias, ¿no? Puede girar sobre su mismo eje cuando hay contracción del cremaster, ¿no? El cremaster actúa como un resortito que hace de que se eleve el testículo y sufra torsión sobre el eje. Acá tenemos imágenes que nos aclaran mejor lo que es la torsión testicular. Tenemos acá la anatomía normal. Tenemos nuestro cordón espermático, nuestro epidídimo, nuestro testículo. Acá tenemos la cavidad vaginal, ¿no? El proceso vaginal. Entonces, la torsión es intravaginal cuando se da, incluye pues el proceso vaginal. Incluye las capas vaginales. Entonces es más bajo. Este es el que se presenta en los jovencitos generalmente, mayores de 12 años, 14 años. Y hay otro que se da más bien en los niños recién nacidos y no incluye, pues vean ustedes, no incluye la parte vaginal, las túnicas vaginales, sino es más arriba. Hay una torsión. ¿Ya? Ambos son emergencias. Y las emergencias isquémicas deben ser de solución muy precoz en las primeras horas, 2, 3 horas debe tratar de solucionarse, o sea que el diagnóstico es clave, ¿no? Hacer un buen diagnóstico e ingresar, hasta tener a disposición sala de operaciones para entrar. Clínicamente se puede hacer la distorsión testicular en la cama del paciente, pero hay que tener experiencia, ¿no? Hay que tener experiencia y hay que tener seguridad porque podemos causar más daño a nuestro paciente. Acá tenemos lo normal, ustedes ya vieron, y acá tenemos la torsión supravaginal. Entonces esta sería la que se den los niñitos, los neonatos, los recién nacidos. Entonces se van a presentar uno o más vueltas a nivel del cordón y no se incluye pues las capas vaginales, ¿no? Entonces, sería una torsión supravaginal. Acá tenemos
la torsión que ya se da, una torsión intravaginal, incluye las capas vaginales y va a haber una torsión. Esta es la que se presenta en los niños mayorcitos. La torsión ocasiona falta de irrigación sanguínea al testículo, pudiéndose producir la atrofia y necrosis del testículo. El tratamiento quirúrgico debe practicarse antes de las 6 horas del inicio de la torsión. El cuadro clínico, aparte del dolor escrotal agudo que produce una tumefacción escrotal, se caracteriza porque tiene un inicio brusco. El 50% de los casos ocurren durante el sueño. Es una característica, ¿no? Generalmente bordeando la 1 o 2 de la mañana se despiertan en forma súbita con un dolor muy fuerte a nivel de testículo comprometido. Puede haber náuseas y vómitos. Generalmente hay náuseas, menos vómitos, ¿no? Pero generalmente hay náuseas. Hay hiperpirexia. Febrículas pueden haber. El testículo está más elevado y en posición transversal. Es una característica. Como ha habido la torsión, se eleva el testículo y queda ubicado en una posición transversal, no en una posición longitudinal que sería la normal. Entonces, esto se le denomina pues a esta característica del testículo que está más alto y en posición transversal se le denomina el signo de Gouverneur. Al elevar el testículo hacia la sínfisis púbica, aumenta el dolor. O sea, dentro de la evaluación clínica, si nosotros que queremos confirmar de que se trata de una torsión testicular, nosotros elevamos el testículo hacia la zona del pubis. Si el dolor va a ser más exquisito, aumenta, entonces eso confirma el diagnóstico de una torsión testicular y se le denomina el signo de PREM positivo. Signo de PREM positivo. Acá tenemos factores asociados a la torsión testicular. Tenemos algunos factores anatómicos. Lo que habíamos dicho antes, ya vamos repitiendo varias veces, ausencia del ligamento testicular, ausencia de mesorquio posterior, falta de ligamentos escrotales, pedículo vascular en el polo superior. Y hay algunos factores desencadenantes. Tenemos la contracción cremastérica, que se da por el frío, la sensación de frío. Entonces se va a contraer el cremaster. Ejercicio físico, coito, tos, las erecciones nocturnas, 50% de las torsiones se presentan por la noche. Defecación, criptorquidia y su tratamiento con gonadotrofina coriónica humana, testículos retráctiles, traumatismos. Acá tenemos el flujo arterial disminuido en la torsión testicular. El flujo está disminuido en este testículo derecho. Acá de un flujo de caracteres normales. Acá tenemos una imagen en que se ve pues una torsión testicular en probablemente un neonato con edema, todos los signos de flogosis, tumoración, o sea, aumento de volumen del hemiscroto comprometido, eritema. La torsión testicular. En la torsión testicular clínicamente vamos a encontrar la ausencia del reflejo cremasteriano, es una característica. O sea, ustedes tratan de desencadenar el reflejo cremasteriano con una estimulación en la parte interna del muslo, en la parte superior, proximal del muslo, y no van a obtener respuesta del reflejo cremasteriano, que normalmente debe hacer elevar al testículo, ¿no?
Diagnóstico, la ecografía Doppler para visualizar ausencia de irrigación gonadal. Centellografía testicular, donde se va a observar una hipocaptación del radiotrazador. Tratamiento, exploración quirúrgica. Antes de las 6 horas, idealmente a las 2, 3 horas. Distorsión. La distorsión, hay una imagen posteriormente en que vamos a ver que se debe, normalmente los testículos rotan para la parte media, el izquierdo hacia la parte media y el derecho hacia la parte media. Entonces, con ese conocimiento nosotros le tratamos de dar la inversa. Ya, al testículo izquierdo que rotó hacia la parte media, entonces nosotros lo vamos a hacer rotar hacia la derecha, como desentornillando. Y en el lado derecho rota hacia la parte media, nosotros lo tratamos de desentornillar hacia la parte externa, darle la contra. El tratamiento va a incluir pues la exploración quirúrgica. Hay que explorar estos pacientes y si se tiene suerte y se logra mejorar la irrigación con compresas tibias, entonces adquiere su color normal de haber estado de un color negruzco. Empieza a tornarse un poco rosado. Eso indica que se ha restituido la circulación. Y luego hay que fijar, aparte de fijar el testículo del lado operado, o en algunos casos en que no se logra mejorar la circulación, hay que hacer pues la orquiectomía. Hay que sacar el testículo porque ya está necrótico, no tiene recuperación, entonces hay que hacer la orquiectomía. Pero incluye en cada caso, haya que extraer el testículo o haya que se haya recuperado y lo hemos fijado, el otro lado contralateral también debe ser fijado el testículo contralateral. Esa es la norma. Eso es lo que tiene que hacer el urólogo. La torsión testicular, acá vemos un cordón espermático torcido, sería pues la torsión extravaginal, proximal que se da en los lactantes, en los recién nacidos. Rotación del genital sobre su eje provocando una estrangulación del cordón espermático y la consiguiente isquemia. Acá hay imágenes de torsión testicular. Hay un eritema y un aumento de volumen. Acá está torcido y acá ya está. Esta es una pieza operatoria en que el testículo está totalmente necrótico. Ya no se recuperó a la distorsión que es intraoperatoria que se hace. Entonces acá tenemos torsiones testiculares. Acá se ha hecho una incisión sobre la albuginia para ver ya el grado de necrosis. Acá tenemos igualmente imágenes de una torsión testicular. Acá el cordón totalmente liberado y aparentemente con un testículo ya necrótico que no puede recuperarse. El diagnóstico diferencial de la torsión testicular importante es la torsión de las apéndices testiculares y del epididimarios. Los apéndices testiculares son restos de los conductos de Müller y los del epidídimo son remanentes de los conductos de Wolf. En cuanto a la clínica de esta torsión, el dolor igualmente que el caso anterior, que la torsión testicular es de inicio brusco. Igualmente se presenta en personas jóvenes, en varoncitos jóvenes, bordeando los 12, 14 y 6 años.
más localizado en el polo superior del testículo, o sea, las apéndices testiculares, ¿no? Reflejo cremasteriano presente. O sea, ese es el diagnóstico diferencial con la torsión testicular. O sea, nosotros elevamos e estimulamos la parte interna del muslo, de la parte interna del muslo proximal, y va a haber una contracción, una elevación del testículo, ¿no? Aquí sí está presente este reflejo cremasteriano. Es común encontrar un punto azulado por debajo de la piel escrotal que correspondería al apéndice infartado. Esto se logra visualizar más en pacientes pues, de piel delgada y blanca. Entonces en ellos se logra ver pues un puntito azul que viene a representar el apéndice testicular que ha presentado torsión y por lo tanto necrosis. Entonces aumenta este apéndice, aumenta de tamaño y se ve como un punto azul, un punto azulado. En razas con piel con más pigmentación, es difícil pues ver el punto azulado. Acá tenemos los apéndices testiculares más importantes. Tenemos el apéndice del testículo, quizás es el más importante. En el polo superior se encuentra, en el tercio superior. Tenemos las apéndices del epidídimo, que le siguen en frecuencia. Y tenemos otros apéndices de los vasos aberrantes de Haller, que están en la zona del epidídimo, en la zona caudal, la cola. Y acá tenemos otros que están ya a nivel del deferente, que es el órgano de Giraldez. Son también apéndices, ¿no? La principal es la de Morgani, que es este apéndice testicular, el apéndice del epidídimo, y de los vasos aberrantes de Haller también, ¿no? Que están ubicados en la zona caudal del epidídimo, y en el mismo deferente ya tenemos los órganos de Giraldez. Acá lo mismo tenemos, miren, nosotros acá tenemos el apéndice testicular, que le dije que es la más frecuente, 92%, miren. Acá. Le sigue el apéndice del epidídimo y los órganos de Giraldez, con 7%. El apéndice del epidídimo, 7%, y Giraldez con 0, menos del 1%, 0,7%. Y los vasos aberrantes, que son los más raros, ¿no? 0,3%. Bien, entonces la más frecuente es el apéndice testicular, o llamada también hidate de Morgani, que es un resto embrionario del conducto de Müller, normalmente adherido al polo superior del testículo en la albuginia. El apéndice del epidídimo o hidate pedicular de Morgani, resto del conducto de Wolff, se localiza en la cabeza del epidídimo. Tenemos el paradídimo u órgano de Giraldez, derivado de la parte inferior del conducto de Wolff. Se sitúa en el cordón espermático. Y los vasos aberrantes de Haller, que vendrían a ser el resto del cuerpo de Wolff, se localiza en la cola del epidídimo, en la zona caudal o cola del epidídimo. La torsión de los apéndices testiculares, el pico de incidencia se va a presentar entre los 10 y 14 años, en jovencitos. Clínica, dolor testicular de instauración brusca sin afectación del estado general. O sea, estos pacientes generalmente se encuentran bien, o sea, todo está funcionando bien, pero lo único que tienen es el dolor intenso.
a nivel del testículo, ¿no? Es difícil encontrar el nódulo azul o gota azul, pero eventualmente se puede ver, ¿no? Sobre todo cuando la piel es delgada y con menos pigmentación. Transcurridas unas horas aparece un hidrocele reaccional y un escroto inflamado que dificulta la palpación, siendo el diagnóstico mucho más difícil. Acá tenemos la anatomía normal y acá tenemos la torsión de la Hidatea de Morgani. O sea, este es la Hidatea de Morgani que gira sobre su eje y produce isquemia y necrosis. Esto, como ustedes comprenderán, comparativamente con la torsión testicular, tiene un mejor pronóstico, pues. ¿Por qué? Porque en el supuesto generalmente no se debe entrar a operar acá. Entonces uno debe hacer el diagnóstico clínico y confirmar que son apéndices testiculares o lepidismo y no entrar a sala. El tratamiento únicamente consiste en dar reposo y antiinflamatorios potentes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Si hay náuseas, vómitos, reponerle los líquidos, etcétera, etcétera. Acá tenemos una Hidatea de Morgani, aparentemente ya necrosada. Acá tenemos el testículo. En la parte superior va a estar la Hidatea de Morgani, que es un apéndice del mismo testículo. El tratamiento es médico, o sea, reposo, antiinflamatorios, sintomáticos, analgésicos hasta la ausencia del dolor, generalmente por un espacio de 5 días, 5 a 7 días. Otra alteración tenemos de la bolsa escrotal, tenemos el hidrocele. El hidrocele viene a ser el aumento del volumen de uno o ambos hemiescrotos por acúmulo de líquido seroso amarillento en la cavidad vaginal. Pueden ser congénitos o del recién nacido y adquiridos o del adulto, se llaman también congénitos, recién nacidos o adquiridos del adulto. Los congénitos se caracterizan por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Puede cambiar de tamaño con los esfuerzos y la postura. La mayoría cierra antes del primer año de vida. O sea, lo típico es que la madre nota de que cuando el niño puja, llora, hace deposición, orina, va a presentar un aumento de volumen del hemiescroto comprometido, el cual, luego de que el paciente entra en un estado ya de reposo, de repente se echa a dormir, nota la madre que disminuye o desaparece totalmente el abultamiento que puede haber habido en ese hemiescroto comprometido. Entonces, eso es la característica, ¿no? Los congénitos o de recién nacidos o de los niños en las primeras etapas de su vida, en los primeros días, meses, se caracterizan por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Cambian de tamaño con los esfuerzos, como habíamos dicho, y ceden cuando hay reposo. Estos cierran espontáneamente en un buen porcentaje. Entonces, la mayoría de ellos cierra antes del primer año de vida. Entonces, nosotros tenemos que darle tranquilidad a la madre para que sepa de que tiene que entrar en una etapa de observación el niño hasta el año de edad. Si pasado el año de edad sigue presentándose este aumento de volumen cuando hay aumento de la presión intraabdominal,
entonces hay que operarlo. Los adquiridos, que son los del adulto, pueden ser secundarios a traumatismo local, orquitis, epidimitis, neoplasia testicular o idiopáticos. Estos últimos son los más frecuentes. O sea, los idiopáticos quiere decir pues que no se sabe cuál es la causa. Lo que sí se sabe pues que hay una incongruencia entre lo que el líquido que se está produciendo y que va hacia la cavidad vaginal con el que se logra reabsorber. O sea, más se produce que se reabsorbe y entonces se acumula. Acá tenemos una imagen que explica muy bien lo que es el hidrocele. Acá tenemos el líquido de la cavidad peritoneal. Normalmente en la cavidad peritoneal hay más de 5 centímetros cúbicos, puede haber un poquito más. El líquido intraabdominal. Entonces, normalmente este proceso vaginal debe estar cerrado. Y normalmente pues no debe haber este hidrocele, este acúmulo de líquido entre las capas visceral y parietal de la vaginal, no debe haber este acúmulo. Entonces todo debe estar cerrado, este proceso vaginal debe estar cerrado y no debe haber pues este acúmulo de líquido. El líquido del hidrocele es un líquido bien parecido a la orina, es un amarillo claro, no tiene olor, no tiene... Entonces, y en los adultos el acúmulo puede llegar a ser muy grande. Hay hidroceles en que puede haber más de 1000 centímetros cúbicos. La mayoría de ellos fluctúa entre 400 y 600 centímetros cúbicos. Acá tenemos imágenes para ver la anatomía normal. Ustedes ven, acá tenemos nosotros que el peritoneo, no hay ninguna comunicación entre el peritoneo y la vaginal. No hay. Cuando hay una persistencia parcial, aquí se puede llenar una columnita de líquido de la cavidad peritoneal, pero está obliterado el resto. Entonces no hay comunicación hacia la cavidad vaginal. O sea, con esto no hay comunicación. Pero acá sí van a ver ustedes comunicación, miren. Esto ya vendría a ser la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Miren, viene desde el peritoneo y la comunicación se da hasta la vaginal. ¿Ya? Entonces, esto explicaría, pues, que el líquido de la cavidad abdominal llena acá y aumenta el volumen. La madre se da cuenta de eso. Este es el hidrocele, pues, del niño. Acá tenemos esquema de lo que es la anatomía normal, del escroto normal, ¿no? La túnica vaginal, el proceso vaginal totalmente sellado, cerrado. Por aquí bajó el testículo, pues, y se cierra el proceso vaginal. Debe cerrarse cercano al momento del nacimiento. Días previos se cierra. Pero acá, ¿qué sucede? Acá está obliterado el proceso vaginal, pero hay un acúmulo de líquido entre las capas vaginales, ¿no? En la visceral y la parietal. Hay un acúmulo normal. Nosotros habíamos dicho que acá puede haber menos de 1 centímetro, medio centímetro de líquido, pero ya cuando se acumulan cantidades mayores ya correspondería al hidrocele no comunicante, que es el hidrocele del adulto, que generalmente hemos dicho que es idiopático,
pero puede estar asociado con procesos traumáticos, tumorales. Y el hidrocele comunicante, que es el hidrocele del niño, pues, de recién nacido, el niño de poca edad, en que va a haber una colección igualmente que el hidrocele no comunicante, va a haber una acumulación de líquido entre la vaginal, de la víscera visceral y parietal, pero aquí hay una persistencia del proceso vaginal, está abierto, entonces alimenta líquido y esto es le da ese carácter, ¿no? De ser bien identificado cuando hay maniobra valsalva, cuando un niño llora, cuando se para, cuando puja, cuando se ríe o cuando defeca. Y en el adulto, en cambio, no va a suceder eso. En el hidrocele no comunicante, el hidrocele, la colección de líquido va a ser permanente y no variable, no variable, siempre va a ser la misma cantidad y hay una característica importante en el hidrocele no comunicante, que nosotros por la tensión que del líquido que está dentro de la cavidad vaginal está mucha tensión, no logramos nosotros palpar al testículo, es raro. No se palpa definitivamente. Entonces es una característica del hidrocele no comunicante o del adulto, que no podemos palpar bien el testículo. ¿Por qué? Porque está a tensión la cavidad vaginal. Generalmente no hay dolor a la palpación, ni tampoco se queja el paciente de dolor. Entonces, hidrocele vendría a ser la acumulación de líquido entre las túnicas visceral, albujina y parietal vaginal del testículo. Aquí, este es el hidrocele. Y esto, como está a tensión, nos impide hacer la palpación del testículo. Clínicamente es una característica que hay que tenerla presente. El cuadro clínico, aparte de los mencionados, se va a caracterizar porque vamos a ver pues un aumento del tamaño, del volumen, como si hubiera un tumor testicular ahí. Y tiene una forma hasta cierto punto piriforme, no es doloroso. El testículo está desplazado hacia abajo y es difícil palparlo. O sea, está comprimido, empujado hacia abajo y es difícil de palpar. El diagnóstico viene a ser clínico, presencia de transiluminación positiva, también colocando un foco, una fuente luminosa que puede ser una linterna. Esta va a proyectar, pues, se va a ver a través del lado opuesto de la piel, se va a ver una iluminación clara, ¿no? Muy evidente, que contrarresta contra la visión oscura que se ve cuando no hay líquido. Por ejemplo, cuando es una hernia inguinoescrotal. Entonces nosotros vamos a hacer transiluminación y esta va a ser negativa, o sea que el foco de la luz de nuestra linterna no va a ser translúcido y no va a proyectarse a través de la piel del escroto del lado opuesto al foco. Entonces, eso en el hidrocele sí se proyecta y eso viene a ser lo que se denomina transiluminación positiva. Entonces, el diagnóstico básicamente se complementa con la presencia de la transiluminación que debe ser positiva y en algunas oportunidades va a ser necesario para reconfirmar o para tener una certeza ahí extrema, hacer una ultrasonografía, una ecografía en que vamos a ver nosotros pues
que la tumoración presente en el hidrocele, vamos a ver en el ultrasonido que vamos a ver imágenes anecoicas, o sea, líquido. Acá la transiluminación, el foco está en la parte opuesta y vemos la translucidez, la proyección de la luz a través de todo el escroto. Acá tenemos el hidrocele en un estudio ecográfico de ultrasonografía, el testículo rodeado de solución anecoica. Acá transiluminación positiva, ultrasonografía en que vemos colección anecoica, ¿no? Acá tenemos un gran hidrocele. Estos hidroceles así tan complejos son difíciles de operar en el sentido de que quedan piel redundante, escrotal, y hay que hacerle plastillas después, ¿no? Hay que recortar piel, son traumáticos, estos son bien traumáticos la cura de estos hidroceles, porque hay que resecar gran parte del escroto redundante y queda el paciente bastante comprometido, ¿no? Entonces, y generalmente, pues como hay que hacer cirugía plástica aquí, se quedan pacientes hospitalizados mucho tiempo. El hidrocele nomás se opera en forma ambulatoria, se opera y se va a su casa, tanto en el niño como en el adulto. Pero estos de acá no, que necesita varias cirugías en varios tiempos, aparte de una cirugía bastante traumática, resecar semejante cantidad de tejido, ¿no? Ahí hay, claro que está lleno de líquido, pero hay un montón de, las paredes escrotales están muy distendidas, hipertróficas, inflamadas a veces. Acá tenemos un hidroceles bilaterales, un hidrocele, transiluminación positiva, miren la proyección del foco de luz a través de la pared escrotal. El tratamiento es quirúrgico. En los congénitos se aborda vía inguinal. O sea, en los niñitos el abordaje es vía inguinal y se tiene que ligar el conducto peritoneo vaginal. O sea, hay que aperturar el canal, hacer una compresión a nivel del abdomen en el momento que tenemos disecado el canal inguinal para ver la hiperdistensión del conducto peritoneo vaginal, el cual se diseca, se clampa, se secciona y se liga. En el hidrocele adquirido en el adulto el abordaje es escrotal, es diferente el abordaje. Se hace una incisión en el hemiescroto comprometido transversal y se realiza la resección de la túnica vaginal con eversión de la misma. Esa es la técnica, o sea, resecar toda la vaginal redundante, generalmente alrededor del testículo, y hacer una aproximación contraria, o sea, una eversión, para que no vuelva a haber posibilidad de que se acumule nuevamente líquido. El tratamiento solo si persiste más del año de edad. Esto ya lo hemos dicho, o sea que los niñitos hay que esperar hasta que cumple el año de edad para proceder, porque hay un cierre espontáneo, este conducto peritoneo vaginal, que es en un porcentaje elevado. En los adultos, acá se ha hecho una incisión, creo, longitudinal, que no se debe hacer. Es mejor hacer una incisión transversal, liberar el testículo, hacer un alumbramiento, entre comillas, de todo el tumor del hidrocele. Se hace una apertura, se va a obtener el líquido amarillo citrino tipo urinoso y se hace recorte y la eversión de la vaginal. Acá la incisión como debe ser del hidrocele queda así. Acá el recorte
como les dije, recorte de la vaginal redundante y la eversión de la misma. Los quistes de cordón. Los quistes de cordón se producen por la persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal. O sea que se ha cerrado por partes y hay unas zonas que no se ha cerrado y ahí se acumula líquido y que va a producir el quiste, ¿no? El quiste cordón. Ocluido en sus extremos, pero permeable a cualquier altura del cordón espermático. Carece de trascendencia. Y si alcanza volúmenes tales que dañen el pedículo espermático, debe ser extirpado. Casos bien raros, o sea, que nos dé tensión ahí, difícil. A diferencia del hidrocel, los quistes de cordón se logra palpar el testículo. Clínicamente es una diferencia, ¿no? Si yo toco una tumoración en la parte escrotal alta, pero aparte toco, palpo bien el testículo, entonces podría corresponder eso a un quiste epidídimo o un quiste de cordón y no a un hidrocele. Acá tenemos quistes simples del epidídimo. Acá está el testículo, un quiste epidídimo cefálico. El espermatozolo son quistes de retención en la cabeza del epidídimo o de un tubo aberrante de la red de testis. Son quistes de epidídimo en realidad. Tratamiento. Aquí está cogiendo un apéndice del testículo o del epidídimo. Entonces el tratamiento cuando nosotros es cauterizarlo, el apéndice, y después hacer la exéresis del quiste. Acá está el testículo. O sea, ya. El espermatocele, varicocele. Ya con este tema ya creo que están un poquito agotados, pero el varicocele es importante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es relativamente frecuente. Es un síndrome caracterizado por la dilatación y elongación de las venas del cordón espermático y clínicamente por la inversión de la corriente sanguínea. Sobre todo, normalmente, pues, la sangre va del corazón hacia el testículo y de ahí tiene que haber un retorno nuevamente al corazón. Una vez que ya se utilizó, se oxigenaron los tejidos testiculares, tiene que haber un retorno. Entonces, ese retorno se da pues a través de las venas, del plexo pampiniforme, de la vena testicular, que va hasta la vena renal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay varicocele, en lugar de la sangre ir del testículo hacia la vena renal, hay una inversión del flujo y de la vena renal baja a nivel de las venas testiculares, del plexo pampiniforme, en este caso, a través de la vena espermática o testicular o gonadal. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes de subfertilidad masculina. Se presenta en 14% de los hombres sanos. Su incidencia en hombres infértiles, mayor incidencia en hombres infértiles. Se asocia con anomalías de la calidad seminal y de histología testicular en 20 a 50% de los pacientes. Se tiene más o menos un cálculo que de 10 hombres infértiles, 3 o 4 pueden tener varicocele. Acá la dilatación de las venas del plexo pampiniforme, prominencia y dilatación de las venas basales espermáticas internas y externas por incompetencia o ausencia del aparato valvular. Normalmente en estas venitas debería un sistema de válvulas que han evolucionado a través de miles, millones de años cuando el hombre se paró, ¿no? Porque inicialmente el hombre parecería que viene
o es muy emparentado con el chimpancé. Entonces caminaba en 4 patas y después se ha parado y ahí ha venido el problema, el retorno venoso. Este retorno venoso a través de la evolución se ha compensado en la mayoría con la presencia de unas válvulas, aparte de los movimientos propios que tienen las venas, que elevan la sangre contra gravedad. La ausencia de estas valvas o su hipotrofia o su poco desarrollo presentan clínicamente posteriormente el varicocele. Entonces el varicocele es una inflamación en el escroto por venas varicosas, tortuosidad y dilatación anormales de las venas testiculares en el cordón espermático. 30% son infértiles de estos varones. Causa más frecuente infertilidad. Afectado 90% el lado izquierdo. Esto lo vamos a ver que es únicamente una explicación anatómica, ¿no? ¿Por qué? Porque la vena gonadal va a desembocar a la vena renal en ángulo de 90 grados en el lado izquierdo y por eso produce mayor frecuencia varicocele. Y en el lado derecho va a ir la vena gonadal, va a ir a desembocar en la vena cava con un ángulo de 45 grados. Entonces ahí no hay efecto gravedad y por eso no hay varicocele derecho, 10%. Y en ese 10% que lo tienen, generalmente puede estar relacionado con una desembocadura de la vena gonadal anómala en la vena renal o la presencia de un tumor retroperitoneal de ese lado. Entonces acá está la anatomía, miren la vena espermática gonadal, la vena espermática en el lado izquierdo, el plexo pampiniforme va y va a desembocar en 90 grados en la renal. Acá va a la cava. Cuando hay varicocele derecho es que la vena espermática desemboca en esta venita corta de acá. Es raro eso, pero se puede presentar en la vena renal. O que haya un tumor que comprime y evita que haya retorno venoso, un tumor retroperitoneal de ese lado. Aumento de volumen o sensación de tracción genital, 90%, dilatación en paquete de gusano. Los clínicos anteriormente le llamaban paquete gusanos a esto, ¿no? Por encima y detrás de los testes, maniobra de Valsalva positiva. Ecodoppler, aumento de volumen y flujo venoso. Acá tenemos la bolsa gusano, que sería de los clínicos antiguos, ¿no? Estos varicoceles, hay estadiajes, ¿no? Cuando se ve y así a simple vista, se ve la bolsa de gusanos, es de tercer grado. Acá un esquemita para ver las venas, pues el varicocele por dilatación de las venas del plexo pampiniforme. Luego de la corrección quirúrgica existe una mejoría en la calidad seminal y en la frecuencia de embarazos en porcentajes variables. La clasificación, hay varias clasificaciones. Aquí vamos a dar dos. El subclínico no se palpa, no se ve ni se palpa. Detectado por ecodoppler. El subclínico. El grado 1 se palpa con Valsalva en bipedestación. O sea, cuando está echadito no se ve. Pero cuando se le invita a realizar una maniobra de Valsalva, cuando está de pie se ve, ese es el grado 1. El grado 2 se palpa en bipedestación, o sea, lo podemos palpar. Y el grado 3 se ve y se palpa, el grado 3. No en bipedestación, sino en decúbito dorsal, ¿no? Acá tenemos otra clasificación que tenemos el dado por Dubin y Alemar, que es para describir lo que es el varicocele clínico. Tenemos el grado 1, que es pequeño,
Palpable solo con el paciente de pie y realizando maniobra en Valsalva. Hay que examinar siempre cuando se sospeche en varicocele en posición de pie. Primero en decúbito supino y después posición de pie. Grado 2, moderado. Palpable en bipedestación sin necesidad de Valsalva. Y grado 3, grande, visible a través de la piel escrotal y palpable con paciente en decúbito supino. Cuadro clínico, dolor escrotal. Hay un dolor típico así, no típico, un dolor más bien sordo, bizarro, difícil de identificar. Uno le dice al paciente que señale directamente donde hay el dolor y no precisa, ¿no? No nos da una área de la sensación dolorosa. Flebitis, que es rara, infertilidad o subfertilidad. Clasificación primario idiopático, secundario a tumor renal, sobre todo en el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo también puede haber. Pensar, ¿no?, que puede haber un tumor retroperitoneal o un tumor renal. Adenopatía sobre la vena espermática. Traumatismo pelviano, tumores de la pelvis y retroperitoneo. Varicocele, diagnóstico, examen clínico en ambiente cálido, con el paciente en la posición de pie y acostado con maniobra de Valsalva. Realizar 2 espermatogramas con un intervalo de por lo menos un mes para saber si efectivamente está afectando la capacidad espermática, de producción espermática o calidad espermática. Ecografía Doppler del cordón espermático y testículo. Acá tenemos un plexo pampiniforme derecho Valsalva y plexo pampiniforme de pie izquierdo Valsalva. Ya, varicoceles. Varicocele, tratamiento. Los síntomas iniciales y leves se da tratamiento médico con analgésicos y antiinflamatorios, no esteroideos o vasculares. O sea, se puede dar cualquier AINE, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco, etoricoxib, celecoxib, por espacios por tiempos de 7 a 10 días. Generalmente va a haber mejoría. O también se le puede asociar antiinflamatorios vasculares, los que se usan para hemorroides, para varices, por unos 7 y 10 días igualmente. En cuadros sintomáticos severos o si hay deseo de procrear, la conducta a seguir la corrección quirúrgica del varicocele. Las técnicas quirúrgicas son de abordaje retroperitoneal, que es la técnica de Palomo, la vía inguinal, que es la de Ivancevich. Hay técnica laparoscópica, se está usando aplicación también últimamente de sustancias esclerosantes previa flebografía. Acá tenemos ligadura y oclusión de la vena testicular dilatada, vía laparoscópica. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna preguntita, sería bueno que lo hagan. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, quiere decir que la ponencia ha estado entendible a plenitud. Bien. Entonces, quedamos ahí. La próxima vamos a continuar con las clases teóricas. Y